¿Estás buscando una página web para tu negocio? En este video te explicaré paso a paso cómo crear páginas web gratis con Canva, muy fácil e ideal para tus proyectos. ¿Cómo estás? Me alegra que estés aquí de nuevo por mi canal. Como siempre les habla Rafa de Ganancia Pro y el día de hoy les quiero compartir este tutorial para crear páginas web totalmente gratis por Canva. Si no lo saben, Canva tiene la opción de crear sitios en línea para todos aquellos que desean hacer una presentación o promover un producto o servicio, y en esta ocasión me tomaré un ejemplo de una plataforma que estoy trabajando para vender productos digitales, que es Hotmart, y aquí les explico cómo se hace. En primera vamos en Canva y seleccionaremos el apartado de inicio, y aquí en el apartado de arriba hay un buscador, y aquí escribimos sitios web. Ya una vez cargada toda la sección, aquí podemos ver una cantidad de 142 plantillas disponibles para poder editar, ya sea uno que se pueda adaptar a su estilo o bien puede elegir uno que pueda modificarlo. Yo en este caso voy a elegir de los primeros, que es este, y aquí vamos a empezar cómo podemos editarlo. Perfecto. Ya una vez cargada nuestra plantilla, ponemos aquí que en el apartado de abajo ponemos una barra de plantillas o bien diapositivas para poder modificar nuestro sitio web. Sin embargo, para poder modificar todo esto es necesario conocer todas las herramientas. Ahora bien, para poder modificarlo vamos aquí en el apartado lateral izquierdo donde dice plantillas, y aquí podemos utilizar cualquier otra plantilla si deseamos modificarlo o cambiar de estilo. Y también en el apartado de abajo de elementos podemos seleccionar cualquier icono, forma o también alguna señal para poder agregarlo en nuestra página web. Y también el apartado de fotos, que podemos buscar cualquier imagen dentro del navegador para poder utilizar estas imágenes o bien subirlas en cualquier momento para poder agregarla a nuestra página. Y también en el apartado de texto podemos ver que aquí hay una cantidad de plantillas disponibles para poder utilizar el tipo de letra y también el estilo que queremos utilizar, ya sea en negrita, cursiva o entre otros. Ahora bien, para editar toda esta plantilla, yo voy a utilizar una plataforma que les he comentado de un inicio, que es Hotmart, y aquí voy a utilizar algún producto, que en este caso es un curso, para poder promoverlo. Y para hacerlo voy a utilizar el programa del curso de pizzero a cero experto, donde aquí habla de cómo tú puedes convertirte en un profesional en las pizzas. Yo voy a ver mis links de divulgación y aquí mismo voy a agregar algunos links ideales para mi página web. Ahora bien, con todos estos enlaces podemos crear nuestra página web. Incluso podemos basarnos aquí en la página de producto externa, en donde aquí aparece la página de productor. Sin embargo, la parte más recomendable es que nosotros mismos creamos nuestra página de ventas. De hecho, anteriormente ya había creado un video donde explico cómo puedes estructurar tu página de ventas muy sencilla, ya sea para el método de tráfico orgánico o también para hacer una presentación de algún otro proyecto. Pueden ir a verlo después. Ya con toda esta información, ahora empezamos a editar. Aquí en el apartado de la imagen podemos removerla y podemos seleccionar aquí en el apartado de fotos la imagen que es relacionada al curso, que en este caso de pizzería. Yo puedo poner por ejemplo pizzas o pizza y únicamente selecciono lo que es la imagen. Ahora, para poder añadir esta imagen al círculo podemos acercarlo poco a poco para que así se pueda añadir a este contorno. Y aquí mismo podemos agregar lo que es el texto o podemos modificarlo para que vean cómo funciona. Y ahora ya hemos cambiado el texto. Aquí en el apartado de abajo podemos ver que se puede modificar la tipografía. Y aquí podemos seleccionar el estilo de letra para que así se pueda añadir a nuestro contorno nuestro cuadro de texto. También aquí mismo podemos cambiar el tamaño y el color si nosotros queremos, ya sea el color rojo, amarillo o verde. Yo voy a seleccionar el rojo. Ahora bien, aquí en el apartado de acá del botón podemos seleccionar algún llamado a la acción o algo que incite en la presentación del curso. Por ejemplo, ver ahora. Y como ven, hemos modificado la primera parte de lo que es el primer sitio web. Aquí en la segunda parte de lo que es la página podemos modificar este cuadro de texto y podemos añadir lo que es el productor o el creador del programa. Y listo, hemos cambiado la segunda página. Ahora sí, si queremos alguna modificación, por ejemplo la imagen, podemos aquí seleccionarla y podemos agregar algún filtro, ya sea en un color más claro, algún color más oscuro. Aquí podemos conjugar cualquier apartado y modificar la intensidad. Y aquí en el apartado de ajustar podemos modificar cualquiera de estas opciones, ya sea el brillo, contraste, saturación, desenfoque u otros. Y aquí en este apartado de tercera página podemos modificar una de esas imágenes. Por aquí voy a añadir algunas imágenes previas para que sea mucho más fácil usar estos elementos. Yo voy a cambiar el texto para que vean cómo funciona. Y ahora para modificar el tipo de letra vamos al apartado de arriba y aquí seleccionaremos el estilo, ya sea un estilo cursiva, negrita o entre otros. Puedes modificar a este por ejemplo, o podemos elegir este, es mucho más fácil. Yo voy a dejarlo en esta opción.
Y aquí únicamente en cada imagen podemos reemplazarla a otra nueva. Aquí únicamente podemos borrarlas, cada una de ellas, para que así podamos añadir cualquier imagen. Y en el apartado de abajo podemos modificar el texto para que así tenga sentido lo que es la página. Ahora bien, ya hecho esto, vamos aquí en el apartado de elementos para poder agregar algún diseño, ya sea algún diseño en líneas, formas, marcos, gráficos o cuadrículas. Yo voy a seleccionar algún diseño que pueda identificar a cada uno de los conceptos. Tomo esta opción, por ejemplo, y lo acomodo hacia la imagen. Nada más aquí le podemos ajustar a nuestro gusto. Y aquí únicamente vamos con los siguientes, que es muy fácil. Ya terminando esta página, vamos con la siguiente. Y aquí en este apartado es donde dice los clientes. Sin embargo, aquí podemos modificar este título para agregarlo como testimonios y modificar cada uno de ellos para que así sea mucho más fácil poder visualizar la página y tenga mucha más credibilidad a nuestro proyecto. Ahora bien, si en el proyecto únicamente no cuenta con testimonios, únicamente pueden basarse en la que es la página principal. Sin embargo, lo más recomendable es que ustedes puedan tener algún otro testimonio, ya sea contactando con el productor o la persona que está ofreciendo el producto o servicio, para que así podamos agregar en cada una de las opciones. Yo puedo dejarlo así en este momento como imagen de cada uno de los testimonios. Y aquí en el último apartado podemos ver lo que es nuestro contacto, únicamente correspondiente a la empresa, la dirección de correo electrónico, dirección postal y el número telefónico. Pero en este caso, aplicando el ejemplo de Hotmart, podemos aplicar algún otro tipo de contacto, ya sea a nuestro link de WhatsApp o bien algún enlace ya sea de Messenger o también de Instagram, para que así sea mucho más fácil acomodar toda esta información. Para ello es muy fácil. Vamos aquí al apartado de borrar, podemos seleccionar otra imagen, ya sea alguna imagen de contacto o de redes sociales. Por ejemplo, aquí seleccionamos esta imagen y luego acercamos al círculo para que se guarde. Y únicamente modificamos el texto, ya sea la página del productor, como hemos dicho anteriormente, o bien puede colocar algún botón para poder hacerlo. Y aquí únicamente lo hice de manera muy rápida. Para agregar algún botón de contacto, aquí es muy fácil. Vamos aquí al apartado de elementos y vamos a añadir algún botón. Por ejemplo, vamos a elegir algún cuadro o también podemos seleccionar alguna imagen. Yo voy a seleccionar lo que es la forma de cuadro para así añadir este botón y colocamos un cuadro de texto. Vamos en este apartado y vamos a seleccionar esta opción. Una vez hecho esto, vamos a colocar WhatsApp. Y aquí para añadir algún vínculo, vamos aquí al apartado de WhatsApp, seleccionamos el texto y vamos aquí al apartado de las cadenitas de enlace. Y aquí podemos seleccionar cualquier enlace. Yo voy a tomar como ejemplo el de Google. Selecciono esta opción, únicamente copio el apartado, le damos en copiar y únicamente le agregamos el enlace. Le damos en pegar y aplicar. Y como ven, es el apartado más sencillo para agregar cualquier enlace, ya sea a su WhatsApp, a su Telegram, a su Instagram o entre otras redes sociales. Ahora sí, ya hemos terminado nuestra página web. Únicamente yo lo hice de manera resumida para que conozcan muy bien la plataforma y lo pueden editar o crear con calma sin ningún problema. Yo en este caso lo voy a publicar en este momento y aquí el apartado de arriba le damos publicar como sitio web. Le damos esa opción y aquí vamos a elegir la opción de estándar. Vamos aquí en abrir sitio web y nos carga la página. Y aquí, como pueden ver, está todo el contenido acerca de la página. Como ven, está toda la información disponible para que la persona cuando lo lea pueda ya contactarse. Aquí, como hemos visto en el ejemplo de lo que es el enlace, vamos a clic aquí y me redirige a lo que es Google. Pero en este caso ustedes pueden elegir cualquier vía de contacto para que así sea mucho más efectivo. Y aquí únicamente para poder compartirlo, únicamente como el enlace es muy largo y muy feo, únicamente lo seleccionamos y vamos a un contador. Yo en este caso uso Bitly. Ya una vez estado en Bitly, vamos a crear en la parte de Create y colocamos el enlace que hemos copiado. Y aquí nos aparece un enlace alternativo, podemos modificarlo. Y aquí, como es un curso de pizzería, podemos relacionarlo a ese texto. Y aquí agregamos el título. Perfecto. Y únicamente le damos aquí en copiar y abrimos otra página. Vamos aquí en pegar e ir y ya nos carga lo que es la página que hemos creado. Aquí, como ven, está la página completa y de esa manera podemos aprovecharla para utilizar en cualquier otro sitio web, ya sea nuestro negocio o cualquier otro proyecto o emprendimiento. Como ven, amigos, realmente es una plataforma que funciona muy bien y lo mejor es que podemos adaptar nuestro diseño para poder ofrecerlo a cualquier otro servicio o cualquier otro producto que desea venderlo, sea producto físico o digital, para que así tenga una presentación más creativa. Ahora les quiero compartir este video que te puede interesar y te dejo otro que te pueda ayudar. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video para aprender más de marketing digital.